Apreciados estudiantes, es grato para mí saludarles y desearles que se encuentren muy bien. Saludos cordiales para cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a una clase más de la asignatura Semántica Castellana. Hoy estaremos dando continuidad a la unidad número 2, que trata de introducción a la semántica. Estaremos analizando lo que significa la palabra significación, es decir, el concepto. Sabemos que dentro de la semántica, cada palabra, cada vocablo tiene un significado. Y ese es el campo de estudio de esta asignatura. El significado es lo que se describe por la definición, o sea, el semema ligado a una forma, o dicho de otra forma, el objeto mental ligado a un significante, la relación entre un concepto y una forma. Sabemos que un signo lingüístico es la unidad mínima de la oración que está formada por un significado y un significante. Ambos se encuentran unidos en forma inseparable a través de la significación. Puede decirse que el significado es un concepto, mientras que el significante es una imagen acústica. La significación es la entidad de dos caras interdependientes que crean este concepto con su imagen acústica. Estos son los dos elementos del signo lingüístico: significante y significado. Significante viene a ser la representación y significado es el concepto. A esto se denomina significación. Luego tenemos la palabra comunicación. En la primera unidad habíamos hablado de la comunicación, que es la acción de transmitir mensaje de una persona a otra. También la palabra comunicación puede entenderse como compartir algo, poner en común. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en un grupo. Es sabido que a través de la comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. El proceso comunicativo implica la emisión de señales. Estas señales pueden ser a través de sonidos, gestos, señales y otras muchas formas, con la intención de dar a conocer un mensaje. Para que la comunicación sea exitosa, el receptor debe contar con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. El proceso luego se revierte cuando el receptor responde y se transforma en emisor, con lo que el emisor original pasa a ser el receptor del acto comunicativo. Esta es la conceptualización de la comunicación. Luego tenemos la representación.
La representación puede tratarse de la idea o imagen que sustituye a la realidad. La representación es poner a otro ser, cosa o idea en sustitución del ser, objeto o idea original, y se da en varios ámbitos. Las palabras o frases que uno pronuncia o escribe son la representación de una idea o concepto. Al escucharlas o leerlas, dichas ideas se nos aparecen representadas en nuestra mente y podemos así captar el significado del mensaje. De hecho que primeramente debemos apropiarnos del concepto o del conocimiento para poder representar. Si yo digo automóvil, uno ya se imagina de que es un vehículo liviano. Hasta puede idealizar alguna marca, algún modelo, algún color y demás cosas. Es porque ya tiene el significado y se representa en su imagen mental. Seguidamente estaremos analizando el vocablo referencia. La referencia es entendida como una narración, información, dato o noticia que señala algo o al vínculo, relación, dependencia o semejanza de una cosa respecto a otra. Una referencia se utiliza para relacionar un tema con otro, ofrecer elementos bibliográficos tales como el autor, el título, la fecha de publicación, con el objetivo de que quien lea dicha referencia pueda obtener una identificación única y acceder a la obra en cuestión, sin ningún problema y con total seguridad de que era ella a la que hacía mención quien escribió el libro. Entonces, la referencia es la que utilizamos para referir a algo, es decir, conocer una determinada cosa, organizar o conducir algo a cierto fin o poner algo en relación con otro objeto o con una persona. A eso se denomina referencia. Carácter lineal del signo lingüístico. El signo lingüístico es lineal porque el significante se desenvuelve sucesivamente en el tiempo, es decir, no pueden ser pronunciados en forma simultánea, sino uno después del otro, en unidades sucesivas que se producen linealmente en el tiempo. Al pronunciar la palabra estudio, se emite un sonido detrás de otro. Estudio. Es decir, silabeamos y son sonidos que van uno detrás de otro. Por eso, el signo lingüístico es lineal, porque se utiliza o se pronuncia una detrás de otra. Luego tenemos la palabra como unidad
de significado. Como ya sabemos, la palabra o el vocablo posee un significante, es decir, la palabra misma, y un significado que es aquello que se quiere designar. Significante, la representación gráfica. Puede ser también la pronunciación. Y significado es aquello que encierra en sí, es decir, el significado. Cuando se lee una palabra como calle, se está en presencia de un signo. Es decir, las 4 letras que se leen son el significante, ya que provocan que inmediatamente un objeto acuda a tu mente. En este caso, se trata de un objeto que tiene una característica especial que sirve para tomar té. Es decir, la palabra calle sirve para caminar, para conducir. Este es el significado. No importa qué clase es la calle, si la calle es asfaltada, puede ser empedrada o camino de tierra, pero es una calle. Estos son componentes del signo lingüístico también. La referencia, carácter lineal y la palabra como unidad de significado. Relaciones sintagmáticas. Las relaciones sintagmáticas permiten estructurar o relacionar al signo lingüístico con otros signos. Permiten transmitir significados más amplios en la oración. Esto ocurre universalmente en todas las lenguas. Las relaciones sintagmáticas solo se observan en el enunciado de una idea, donde una palabra se relaciona con la siguiente concordando en número y género. Las relaciones sintagmáticas son combinatorias en presencia de otros elementos lingüísticos. Se dan entre los elementos sucesivos del enunciado. Están presentes. Se relacionan expansivamente unas tras otras según el orden posicional de los elementos de un enunciado. En estas oraciones que tenemos, compraré un lápiz con goma. La relación que existe es entre un verbo, un determinante, un sustantivo, una preposición y otro sustantivo. Bien, en este caso hay palabras que son iguales que se utilizan en las 5 oraciones. Compraré un lápiz y goma. ¿Qué es lo que hace que estas oraciones sean diferentes? Es el uso o la relación sintagmática que existe entre estas oraciones. ¿Qué es un sintagma? Un sintagma es un grupo o un conjunto de palabras que tiene un significado que está basado en un núcleo, en una palabra. En este caso, lápiz es la palabra clave o el elemento fundamental del cual
giran todos los otros elementos. Prácticamente las mismas palabras, pero a través del elemento de enlace se cambia el significado. Todas estas palabras van una detrás de otras, están presentes. Esta es la característica de las relaciones sintagmáticas. Se relacionan los elementos uno detrás de otro. Van seguidos, pero sí de diferentes significados. En este caso, compraré un lápiz con goma. Compraré un lápiz o goma. Ahí ya es una disyunción. Compraré un lápiz de goma. Compraré un lápiz y goma. Compraré un lápiz sin goma. Estos son los elementos, los enunciados, las oraciones que se utilizan en las relaciones sintagmáticas. Dentro de las relaciones sintagmáticas encontramos un conjunto de palabras agrupadas en torno a un núcleo con una misma función sintáctica y de sentido. En este caso, nosotros agrupamos, utilizamos como núcleo la palabra lápiz. Relaciones paradigmáticas. Las relaciones paradigmáticas se refieren a relaciones diferenciadoras que se establecen entre unidades de la misma categoría gramatical y que permiten una variedad infinita de elementos entre las categorías gramaticales abiertas. Las relaciones paradigmáticas se establecen entre una palabra presente en el enunciado y otra palabra de su misma categoría, pero que están ausentes del enunciado. En estas oraciones que tenemos en esta diapositiva, el taxista sacó el encendedor. Vemos artículos en las tres oraciones. Luego tenemos la siguiente palabra que es el taxista. En este caso se puede reemplazar por otra palabra, por otro vocablo que tenga la misma categoría gramatical. Taxista es un sustantivo. Yo puedo reemplazar por la palabra futbolista o pianista. La misma categoría. Luego, sacó es un verbo que está en el tiempo pretérito perfecto simple, tercera persona. Puedo yo cambiar, en vez de decir sacó, puedo decir buscó. O en vez de buscó, guardó. Pero tiene que ser de la misma categoría. Es decir, en las relaciones paradigmáticas las palabras se sustituyen. Yo puedo cambiar una palabra por otra categoría por otra palabra, pero que sea de la misma categoría gramatical. Si es sustantivo, sustantivo. Si es verbo, tiene que ser verbo. Luego, encendedor. Encendedor, marcador y adaptador. Las tres palabras se utilizan como sustantivo. Entonces, las relaciones paradigmáticas, como ya manifesté, se da cuando sustituimos, es decir, está en ausencia del otro. Yo digo el taxista. No voy a utilizar el taxista, futbolista, pianista. No, solamente taxista. A no ser que yo quiera formular una oración con sustantivo o con sujeto compuesto. Ahí cambian las cosas. Entonces, para resumir ya, en las relaciones sintagmáticas, las palabras, los elementos van seguidos uno detrás del otro. En cambio, en las relaciones paradigmáticas son
reemplazables. Las relaciones sintagmáticas ocurren en forma horizontal, mientras que las relaciones paradigmáticas ocurren en forma vertical. De esta forma, estamos cerrando nuevamente la unidad número 2, que corresponde a nuestro programa de estudio. Cualquier consulta que tengan, saben que pueden contar conmigo, me pueden escribir en mi teléfono o llamarme para aclarar las dudas que existen. Mis agradecimientos y mis deseos de que sigan esforzándose para poder realizar de la mejor manera posible todas las actividades. Hasta aquí llegamos y será hasta la próxima clase.